Con respecto al teorema de muestreo, vamos a ver dos partes. Voy a hacer una gráfica que va a estar en tiempo y voy a hacer una gráfica que va a estar en frecuencia, ¿ok? Entonces esta va a estar en tiempo, esta va a estar en frecuencia, ¿sale? Quiere decir que los límites siempre van a ser t y omega, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que tengo una señal arbitraria, ¿sale? Entonces, esa señal arbitraria, ¿cómo la puedo representar en la frecuencia? Así de manera rápida, sin conflictuarme mucho. Yo sé que tengo que hacer Fourier, yo sé que tengo que hacer muchas cosas, pero lo que voy a hacer es que si aquí tengo 0, bueno, 0, en frecuencia, esa señal va a ocupar un espacio aquí, ¿sale? Lo voy a dejar así porque es arbitrario, ¿ok? ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Si yo tengo definido mi ancho de banda en hertz, y esto está en radianes sobre segundo, solo voy a poner así porque usualmente así se expresa. En realidad sería más fácil todo llevarlo con las mismas unidades, pero para hacerlo de la manera clásica, ¿no? Eso quiere decir que este ancho de banda, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser 2pi por b, ¿sale? Y cuando yo quiera llegar hasta acá voy a tener menos 2pi por b, ¿sabes? Ahora, bueno, vamos a ver cómo podemos entender el muestreo. Pues el muestreo lo puedo entender como una serie de pulsos. Los voy a hacer muy grandes. Aquí también está t. ¿Y eso cómo lo voy a ver en frecuencia? ¿Cómo se vería eso en frecuencia? Primero, para empezar, si se fijan, esta señal de aquí asemeja a una senoidal, ¿no? Y esa senoidal pareciera estar aquí, ¿no? Así. Entonces, vemos que tiene una frecuencia fundamental. Esa frecuencia fundamental me permite decir que va a ser que su componente más alta va a estar precisamente en esa frecuencia fundamental, ¿ok? Y bueno, esa frecuencia fundamental está relacionada con esta gráfica de acá. Eso quiere decir que yo aquí voy a encontrar una componente muy alta. Sin embargo, es un tren de pulsos. Si nosotros conservamos las nociones de cómo se encuentra un tren de pulsos y nos acordamos de la serie de Fourier y todo eso, sabemos que puedo definirlo con las armónicas de esta componente fundamental. Entonces, precisamente, queda como una carpa de circo, ¿no? Así. ¿Sale? Donde estábamos hablando de que esto era 2 omega 0, 3 omega 0 y todo lo demás. ¿Cómo se supone que yo muestre una señal? Bueno, pues yo tendría que multiplicar esta señal de aquí por esta señal de acá. Y al mismo tiempo, si yo hago una multiplicación en tiempo, lo que voy a tener es una convolución en frecuencia, ¿sale? Entonces, voy a tener de aquí para acá, voy a tener que hacer una convolución. ¿Cuál va a ser el resultado? Ok, si yo pongo la gráfica aquí y veo la señal de arriba y la señal de abajo y yo, bueno, lo que digo es que las voy a multiplicar, pues de entrada tendría algo como esto, ¿no? Y luego 0, y luego la siguiente parte de la señal es una cosa más o menos así, y luego la siguiente parte de la señal que es una cosa más o menos así. Entonces eso gano si yo lo multiplico. Y bueno, tiene cara de que estoy muestreando, ¿no? Estoy obteniendo solamente las porciones de la señal a una frecuencia de muestreo determinado, a esta omega 0. Entonces, si eso yo lo expreso en la frecuencia, si yo veo qué es lo que pasa con esa convolución, pues yo todavía aquí voy a tener omega 0. Y lo que voy a ver con la convolución es que los voy a hacer más delgados, digo, para que se vean. ¿Sale? Entonces, bueno, el ancho es que luego por eso es complicado hacer esto. El ancho debe ser el mismo, ¿no? Ahora, bueno, obviamente esto también va para acá atrás, ¿no? ¿Qué pasa o cómo puedo garantizar yo
que sí estoy viendo todo el contenido espectral de la señal. A final de cuentas, alrededor de mi frecuencia fundamental, ya quedamos que mi ancho de banda llega hasta aquí, ¿sale? Eso quiere decir que en este punto yo tengo esa frecuencia fundamental más 2πb, ¿sale? Si se acuerdan del aliasing, el problema es que yo empiezo a ver otras frecuencias que no estaban ahí. Yo empiezo a ver como si estuvieran. Si lo vemos en este diagrama, ¿cómo creen que se pueda ver eso? Que de hecho era lo que estabas comentando. Si yo tengo esta primera parte aquí y la segunda parte encima, entonces yo el contenido espectral de esta parte de la señal lo voy a empezar a ver como si estuviera en esta parte de la señal. Entonces, en este traslape frecuencial, yo estoy o perdiendo información de la señal o viendo cosas que no son o lo que sea. ¿Qué es entonces o cuál sea la restricción para yo garantizar que eso nunca va a pasar? Bueno, tendría que garantizar que este punto se mantenga alejado de este y de manera marginal que sean iguales, ¿sale? Aunque de cualquier modo pues no es algo que uno quiera, ¿no? O sea, es como el límite. Este punto de aquí, si se fijan, va a ser 2 omega 0 menos 2πb, ¿ok? Lo que tengo que decir entonces es que 2 veces omega 0 menos 2πb tiene que mantenerse mayor o igual a omega 0 más 2πb. Si se fijan, de aquí esto sale rápido y nos quedamos con omega 0 menos 2πb tiene que ser mayor o igual a 2πb. Si esto directamente lo pasamos para acá, podemos dejarlo así, ¿sale? Y entonces tenemos que hacer ahora otra, pues no es ni truco ni trampa matemática, pero para que todo esto nos quede como una ecuación que sí tenga sentido, vamos a transformar esta frecuencia en términos del periodo. Vamos a decir que esto es 2π entre t, que en este caso sería el periodo, o sea, el inverso nada más, y pasado a hertz y todo eso, por eso aparece 2π entre t. Y sabemos que esto tiene que seguir siendo mayor a 2 veces 2πb. Este 2π se va con este 2π y me queda que 1 entre ese periodo fundamental tiene que ser mayor o igual a 2b. Ya si eso ustedes lo invierten, queda que ese periodo, que en realidad este periodo como venía de la señal rectangular, es el periodo de muestreo, tiene que ser menor o igual a 1 entre 2b. ¿Ok? Donde esta b, que también se pone como frecuencia máxima, es precisamente el ancho de banda de la señal. De aquí sale ese 2. Si yo quiero poner esto como frecuencia, pues tengo que decir que esa frecuencia fundamental tiene que ser mayor o igual a 2b, partiendo de que precisamente esto es igual a 1 entre t0. Entonces, de esta forma nosotros confirmamos que el teorema de Nyquist pues es correcto, ¿no? Y por eso es que es 2 y no 3 y no 4 y no 5, ¿no? Hace falta solamente 2 veces esa frecuencia máxima para garantizar que no hay traslape. Ahora, si ustedes quieren ver la señal bien, si ustedes quieren alcanzar una frecuencia determinada y tener 16 muestras más de lo que quieren, pues el teorema de Nyquist no garantiza nada. Lo único que garantiza es que ustedes no van a traslapar las señales y que al menos va a haber 2 puntos que representen la última frecuencia, la frecuencia máxima. Pues listo. Entonces, la transformada Z, no sé si ustedes lo han escuchado por ahí, algunas personas lo llaman la versión discreta de la transformada de Laplace, ¿sabes? Entonces la idea en sí misma implica que en lugar de manejar un tiempo continuo o en lugar de tener muestras infinitesimales, lo que voy a tener son muestras separadas, y en este caso va a ser por un periodo de muestreo, ¿no? Entonces, pues la idea es que voy a empezar con Fourier para tratar de relacionarlo con esa base matemática de la que hablábamos con Fourier. Y como ya sabemos que Laplace es Fourier aplicado a una familia de funciones diferente, pues debe de ser ya directo, ¿no? La conversión de uno a otro. Entonces, si se acuerdan, para el caso de Fourier, teníamos que esa f definida en omega era igual a 1 entre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos i omega t de t. ¿Sale? Y comentábamos que por la realidad física del sistema, pues esto podemos considerarlo desde cero porque pues no vamos a medir tiempos negativos. Entonces, bueno, hasta ahí
no teníamos ningún problema. Ahora la idea es que si yo tengo un medio real, un controlador digital, que yo estoy tomando muestras, la idea es que, bueno, pues yo ya no voy a tener todo el tiempo, yo ya no voy a poder hacer algo como esta integral, porque esta integral es continua, quedamos si este dt está tendiendo a cero, ¿no? O sea, dt representa ese paso infinitesimal. El plan entonces es decir, bueno, ¿bajo qué condiciones voy a muestrear? Y esta es una de las cosas que más rápidamente se les olvida en su clase de control discreto. Lo más importante del control discreto, y lo vamos a ver desde ahorita, es definir el periodo de muestreo. Cuando ustedes están presentando un proyecto o algo así, bueno, no ustedes pues, me refiero a los alumnos en general, y uno les pregunta, oye, ¿qué tiempo de muestreo usaste? Dicen, pues, ¿cómo qué tiempo de muestreo, no? Pues el del ADC. Y uno dice, no, chavo, o sea, para el control, o sea, ¿qué tiempo consideraste? No, pues va muy rápido, pero... No, o sea, en serio, ¿qué tiempo de muestreo usaste? Pues va tan rápido como puede. No sé si ustedes lo han concebido de esa forma después de ver control, no sé si incluso lo han escuchado, pero es algo bien común. Ahorita con lo que vamos a hacer, vamos a ir elaborando algunas conclusiones de por qué el tiempo de muestreo no debe de variar. Y eso nos da la entrada a por qué el control discreto tiene que hacerse forzosamente en sistemas de tiempo real. Sin embargo, pues ustedes no llevan una materia que se llame sistemas de tiempo real. Entonces, pues tendremos que ir viendo algunos detalles, ¿no? Al margen. Entonces, la propuesta es que yo voy a muestrear en intervalos, y esto es muy importante, tienen que ser intervalos regulares, ¿sale? Usualmente este intervalo lo conocemos como el periodo de muestreo, con esa S que es el sampling time. Y bueno, una representación gráfica para que todo este quede claro es que si yo tuviera una línea así que representa el tiempo, y aquí digamos que está 0, pues en esta parte tendría el principio de este sampling time, ¿no? Entonces yo puedo decir que este intervalo de aquí se llama TS, y si la siguiente vez que muestre coincide también con TS, pues voy a tener aquí 2 veces TS y voy a tener aquí 3 veces TS, y así consecutivamente, de manera que este mismo vector de tiempo yo lo puedo representar como KTS, donde K pues pertenece a los enteros, que es algo que ya era de esperarse, y esto, bueno, vamos a ponerlo al revés, K pertenece 0 a infinito, y esto pues es un subconjunto de los enteros, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, nosotros podemos reconstruir T, de manera que decimos que T pues es como igual a K por TS, ¿no? Uno en el medio continuo, otro en el medio discreto. ¿Cuál es la principal diferencia con la que nos vamos a topar? Pues es, por ejemplo, que la diferencial de T se refiere precisamente a que este intervalo se vaya haciendo muy pequeño, ¿sale? De hecho, la idea es que TS tienda a 0. Si esta dt está representando ese intervalo, pues nosotros podemos decir que si no está llegando a 0, ¿a dónde está llegando? Pues a TS, ¿no? Entonces, así de sencillo. Si vemos entonces, si se acuerdan de la deducción anterior para Fourier, nosotros usábamos un delta lambda, ¿no? Entonces ese delta lambda representaba una lambda de n más 1 y una menos lambda de n. En este caso yo tendría TS por K, que pónganle sea 2, y tendría que restarle TS por K cuando es 1, entonces esto me da TS, ¿no? Si se fijan, pues si lo manejamos así, la conversión de esta integral que tenemos aquí arriba a una suma, pues queda casi obvia, ¿no? Nada más hay que tomar en cuenta algunas cosas. En principio, bueno, como ya saben que esto depende de cómo lo calcularon, del autor, de lo que sea, puede ser 1 entre 2pi, 1 entre raíz de 2pi, podemos decir que en general, si relajamos las condiciones y decimos que la proyección no está normalizada, lo que vamos a tener es que por esta igualdad voy a empezar a trabajar con f de K por Ts, y luego por la misma igualdad voy a tener esto por e, y de acuerdo a la integral de aquí arriba tengo menos y por omega, y voy a tener K por Ts, ¿sale? El elemento diferencial que quedamos que es un TS, lo voy a omitir también porque como constante puede salir de la sumatoria, o sea, digamos, si me concentro en la pura proyección, esto es lo que sigo teniendo, y la diferencia va a ser aquí, igual que cuando hicimos la conversión algebraica para lambda, que ahora en lugar de estar definido esto en tiempo, lo que hace que el tiempo avance, que el tiempo discreto avance es K. Entonces voy a tener que K va de 0 hasta infinito. Y con eso pues consiguen la ecuación que ya tiene que ver completamente con la transformada Z,
que si ustedes recuerdan, la única cosa que faltaba era decir, pues que z era igual a qué, para tener una sustitución directa ahí. ¿A la qué? E a la menos i omega, pues según yo es más, ¿sale? Entonces de esa forma convertimos esto en E a la menos K ts, ¿sabes? Entonces ya tenemos esta parte aquí, ya tenemos esta parte acá y construimos una transformada Z. Si se fijan, pues no hay mucho que discutir al respecto de cómo obtenemos la sumatoria, pero sí hay cosas que quedaron sueltas en este momento. Se supone que yo estoy haciendo una proyección que en el caso de Fourier era para un espacio infinitodimensional. Esto quiere decir pues que todo era ortonormal, eran infinitos ejes y estaba proyectando, y eso me permitía que pues yo tuviera una proyección continua y la transformada de Fourier pues obteníamos una gráfica también continua. ¿Cuáles son las restricciones en este caso? En principio, bueno, vamos a pensar, yo sé que si estoy muestreando con TS, yo puedo hacer que esto sea también 2pi entre omega s, ¿no? Entonces, pues esa omega s es la omega de muestreo. Si nosotros le hiciéramos caso desde ahorita al teorema de Nyquist, pues nos daríamos cuenta que ese periodo de muestreo va a determinar cuál es la frecuencia máxima de mi transformada z, ¿no? O sea, el eje con la frecuencia más alta sobre el que yo voy a poder proyectar algo está determinado por esta relación. Entonces, pues tal vez a mí me interesa saber qué otras omegas i voy a poder ver con esta representación, ¿no? Porque ya quedó claro que no es continuo, pero lo que no ha quedado claro es qué frecuencias son las que sí voy a estar viendo. Entonces, pues esta omega i va a tener también una equivalencia. Esto va a ser 2pi entre un periodo de muestreo ti, y si ponemos esto en la misma forma, pues tenemos que omega s es igual a 2pi entre ts. Ahora, si nosotros ya entendimos que no podemos representar todas las frecuencias, eso es porque yo no puedo capturar todos los tiempos. Entonces, una vez más, si yo tengo mi representación de tiempo y tengo otra vez que aquí están las muestras y que esto se llama TS, pues yo tengo varias opciones pensando en los diferentes muestreos. Puedo muestrear hasta aquí y esto vamos a llamarle T1. Puedo muestrear aquí y luego acá, y esto le vamos a llamar T2, ¿sale? Puedo muestrear también de aquí hasta aquí, vamos a tener T3, repitiéndose. Entonces, si se fijan, yo lo que puedo deducir de aquí es que esta TI tiene que ser ¿qué? ¿No? Pero eso no es suficiente. O sea, si yo te digo 3.25 TS, pues exactamente. Entonces, si esto tiene que ser un múltiplo entero de TS, pues ya nos vamos dando cuenta que si yo hago KTS, esta K, que precisamente era un entero, va a estar directamente relacionado con las frecuencias que yo voy a estar obteniendo, ¿no? Que van a estar supeditadas mayormente por este periodo de muestreo. ¿Cómo puedo formalizar eso? Yo puedo buscar una razón, puedo buscar una relación que precisamente diga, por ejemplo, omega i entre omega s. Este cálculo, por ejemplo, si lo ven ya, que la ley del sándwich y todo eso, vamos a ver que es el periodo de muestreo entre el periodo que yo estaba poniendo de este lado. Y entonces esto, ¿cómo lo podría representar? Si yo ya dije que voy a reciclar la variable k para representar esos pasos enteros, yo puedo decir que esto va a ser ts entre k por ts, y eso lo que me va a quedar es 1 entre k. Si yo despejo, puedo ver que omega i va a ser igual a omega s entre k, ¿sale? Que en este caso, para ya ser conscientes de la notación y todo eso, yo tendría que escribir omega en k, ¿no? Digo, para que se vea la relación entre uno y otro. Entonces, ¿cuál es el mensaje, no? Pues, en principio, yo voy a tener que mi restricción más importante va a ser esta frecuencia de muestreo, y que luego yo puedo evaluar para toda k, para la k que definí ahí arriba, puedo evaluar qué frecuencia voy a obtener. ¿Y esto qué quiere decir, o al final qué voy a obtener? Pues voy a obtener todas las frecuencias que sí estoy proyectando, ¿ok? Ahora, ya sabemos, si seguimos ignorando a Nyquist,
que estas omega k, ahora sí, como tú dices, tienen que ser menor o igual a esa omega de muestreo, ¿sale? Y ya sabemos también que la razón va a ser k, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pues inicialmente nos damos cuenta de que esto es un límite superior. Y podríamos preguntarnos, ¿existe un límite inferior? O como ya muestré muy rápido, ya tengo todas las frecuencias también más chicas. Pues resulta que también hay un límite inferior. Porque ¿cuál sería? O si yo por ejemplo digo, bueno, es que omega k, ya sé que es igual a omega s entre k. ¿Cómo obtengo la frecuencia cero? No, no es k muy grande. Es k tendiendo a infinito. Entonces, ¿qué implica que k tiende a infinito? ¿Cuántas muestras tengo que tomar para que k tienda a infinito? Infinitas. ¿Y a poco tomo infinitas muestras? No. Entonces, en control discreto también hay un concepto que se llama horizonte de muestreo, que es el punto máximo hasta donde tú muestreaste. Eso quiere decir que k va a pertenecer a 0, bueno, al intervalo que va desde 0 hasta h, donde h precisamente es el horizonte de muestreo. ¿Eso qué quiere decir? Que de manera superior yo voy a tener que omega k va a estar limitada por omega s, pero omega k también siempre va a ser mayor o igual al resultado de esa omega s entre h. Ahora, si yo tomo 1.000.000 de muestras, si se fijan voy a estarme acercando a 0, ¿sabes? O sea, en la división voy a estarlo aproximando a 0. Si tomo 25 millones de muestras también, pero pues no va a ser 0, ¿ok? Entonces esta es una consideración importante porque lo que estamos viendo es que en principio pues esa omega k va a ser omega s entre k, quiere decir que solamente estoy proyectando de manera exacta sobre esas frecuencias, sobre esa base ortonormal, y por el otro lado que tengo estas restricciones de frecuencia. Si nosotros ya nos fijamos en el teorema de Nyquist, el teorema de Nyquist lo que diría es que tengo que alterar esta omega s, porque esa omega s pues no es adecuada, sino la mitad de esa omega s. Entonces nosotros tendríamos que agregar pues que omega k tiene que ser menor o igual a 1/2 de esa omega s, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la relación que tiene con Nyquist, y de esa manera pues sabemos que tenemos dos límites, uno superior y uno inferior. ¿Cuál es otra de las restricciones que vamos a tener? Hay otra cosa que podría molestarnos. Si nosotros analizamos la separación entre esas frecuencias, nosotros vamos a tener una vez más, lo voy a representar así, voy a decir que aquí estamos avanzando en las frecuencias, y aquí vamos a tener omega s entre 1, ¿no? Si quieren podemos ponerle omega s' para decir que ya es la de Nyquist, pero da lo mismo, ¿no? O sea, el chiste es que me entiendan ahorita cómo sigue esto. De hecho debí de hacerlo un poco más, a ver, espera. Entonces ahí está omega. Si yo muestreo, o digamos, la primera omega que yo puedo obtener considerando los valores de k sería omega s. Vamos a poner omega s aquí entre 1, ¿no? Cuando yo tenga omega s entre 2, pues voy a tener que pasar hasta acá, ¿sale? Cuando yo tenga omega entre 3, voy a poner nada más los valores de k. Cuando yo tenga omega entre 4, y cuando tenga omega entre 5, y cuando tenga omega entre 6, y cuando tengo omega entre 7, ¿sale? Entonces si se fijan, el espacio que hubo entre k igual a 1 y k igual a 2 es de ese tamaño, mientras que el espacio que hubo entre 2 y 3 pues es de este otro tamaño. Y conforme yo me voy aproximando a esa frecuencia, que es omega s entre h, que sería mi límite inferior, pues si se dan cuenta, el desplazamiento entre las dos frecuencias, bueno, digamos la distancia que existe entre las dos, va a ir siendo menor y menor y menor y menor. Ahora, si ustedes hicieran un zoom a esta parte de aquí, se encontrarían la misma relación. Las primeras frecuencias, o por decir de algún modo las que están más hacia la derecha, tendrían una separación mayor. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy en un medio en el que omega s es una frecuencia, digamos, natural, con esto me refiero, si estoy hablando de un sistema mecánico, pues esa omega s va a ser lenta, si es térmico va a ser todavía más lenta, si es eléctrico va a tener que ser más rápida,
Y yo estoy interesado en capturar un ancho de banda determinado, y eso lo garantizo con la frecuencia Nyquist. Las frecuencias que están más abajo, yo las voy a obtener con una mejor resolución, por decirlo de algún modo. Entonces, esto tiene que ver con lo que les comentaba aquella vez al respecto del muestreo de la música. Yo les decía, si estás muestreando a 44 kHz, pues las frecuencias bajas van a estar muy bien cubiertas, ¿sale? Y van a estar muy bien cubiertas porque si se fijan, todos estos puntos pues están agazapando o se están juntando sobre un intervalo frecuencial espectral más chico, ¿no? Sin embargo, las frecuencias altas, pues si se fijan, no tienen una buena representación. Entonces, esa es otra de las restricciones que tiene esta transformada Z, y están dadas pues por el periodo de muestreo. O sea, no es que la transformada esté mal, ¿no? O sea, es que es lo mejor que podemos hacer si tenemos un periodo de muestreo. Digamos, la idea, o para qué hablar de todo esto, tiene que ver también qué pasa entonces si, como les comentaba al principio, ustedes están implementando un controlador que tiene una TS, vamos a ponerle igual a 1 microsegundo, ¿sale? Y siempre va a 1 microsegundo. Pues ustedes podrían hacer esta interpretación espectral y podrían saber qué frecuencias son las que su controlador está tomando en cuenta, hasta dónde se le puede dar confiabilidad al controlador, si es mejor en bajas frecuencias o en altas frecuencias. Ya tendrían esa idea. Pero ¿qué pasa si yo digo que mi periodo de muestreo, suponiendo que lo dejé que fuera tan rápido como pudiera, está perteneciendo en un intervalo que está entre 1 microsegundo y 5 microsegundos? Y no sé cuál, o sea, yo solo sé, en este caso además pertenece a los reales, porque pues no estoy seguro si es 3.25 o lo que sea. Si se fijan, toda esta cosa de aquí, si yo modifico omega S, que es lo que yo obtendría al modificar el periodo de muestreo, voy a estar haciendo que las frecuencias que yo dibujé aquí arriba vayan como un acordeón, ¿sale? Entonces, si yo diseñé el controlador para un periodo de muestreo y estoy muestreando a otro periodo de muestreo o incluso un periodo de muestreo variable, esas restricciones que yo coloqué en el controlador, que tienen que ver con polos, con ceros, con filtrado, con este tipo de cosas, pues ya pierden absolutamente todo sentido, ¿ok? Y de hecho, en una variación tan pequeña que ustedes dicen, bueno, ¿cuántos son 4 microsegundos? Podemos entenderlo también así. La razón entre esos dos es de 5 veces. Quiere decir que entonces lo que tú estabas viendo aquí en omega S entre 2, de repente lo vas a ver multiplicado por 5, ¿sale? Entonces tu controlador pues definitivamente no va a hacer su chamba, ¿no? Y si tú estás modelando una planta y también le estás dando el periodo de muestreo que te da la gana, pues tampoco va a hacer su chamba. Entonces, esta explicación, digamos, hasta este punto, pues tiene que ver con por qué es que tenemos que tener un periodo de muestreo fijo y regular. La idea también, bueno, ahorita solo voy a concluir algunas cosas con respecto a la transformada Z, pero la idea también es que ustedes pues se interesen tal vez en las teorías de sistemas en tiempo real que especifican cómo pueden hacer para que su proceso sea determinístico, independientemente de si lo ponen en un microcontrolador, en un FPGA, en una computadora, en donde sea, ¿no? Entonces, bueno, no sé si les interesa esto del tiempo real. Y les platico rápidamente en qué se basa el tiempo real. Resulta, digo, hay más, mucho más, pueden dar un curso completo de tiempo real, pero les voy a explicar de qué se trata. Una vez más yo voy a representar el tiempo como una línea, y entonces supongamos que yo establecí ese periodo de muestreo, y olvídense del periodo de muestreo. Yo quiero que el sistema que estoy analizando o el que estoy controlando tenga una respuesta exactamente cada cierto tiempo, ¿sale? Entonces supongamos que quiero obtener una respuesta aquí, ¿no? Eso pues me deja con que esto sería 2 veces esto, que esto sería 3 veces esto, ¿no? A esto se le llama que el sistema da una respuesta determinística, porque yo sé siempre en qué momento me va a dar esa respuesta. Cuando ustedes usan un chat cualquiera y les dices que es comunicación en tiempo real, pues en realidad no estamos hablando de tiempo real, porque cuando ustedes mandan la información a veces llega más rápido o a veces llega más lento, ¿sale? Si nosotros pudiéramos garantizar que esa información, si yo la mandé en este punto, va a llegar en este punto, estaríamos hablando de una transmisión determinística y por lo tanto sería una transmisión en tiempo real. Si se fijan, pues con lo que les estaba diciendo arriba, el tiempo real tiene todo que ver con el periodo de muestreo de un controlador digital. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes quieran calcular las restricciones de tiempo real, ustedes tienen que fijarse en varias cosas. En una materia de tiempo real, usualmente les estarían enseñando
para algún tipo de controlador en específico, hablar de ventajas de controladores en paralelo, pensar tal vez en sistemas distribuidos y en supresión de errores, pero bueno, vamos a pensar en esto. Si yo ingresé un dato precisamente en este punto, lo que yo voy a tener o lo que yo voy a tener que hacer es garantizar que mi procesamiento quede siempre antes del periodo de muestreo, y la manera como yo publico el dato también quede antes del periodo de muestreo, y yo el dato no lo voy a liberar sino hasta que llegue el periodo de muestreo. Esto quiere decir que el dato que yo tenía anteriormente tiene que prevalecer todo este tiempo, y cuando yo llegue a este punto pues ya cambiamos el dato, ¿no? ¿Sale? Entonces la idea del tiempo real es que yo considere todos los eventos que podrían suceder en este espacio y los vaya sumando, de manera que todo sea menor a este periodo de muestreo, y de manera que yo pueda ir proporcionando esa salida pues en los periodos de muestreo. Entonces, cosas que se consideran en tiempo real, si ustedes están hablando de un microcontrolador en particular, pues sería por ejemplo, ¿sí o no? Lo que tienes que hacer para que se entienda, tienes que contar los ciclos de... justo a lo que iba, hay algunas técnicas que ustedes pueden encontrar. Bueno, no son técnicas, es el benchmarking, que esto de lo que se trata es de medir cuánto se tarda tu proceso. Si ustedes están usando un microcontrolador, el microcontrolador va a tener el proceso principal, ¿sale? Ese proceso principal es lo que ustedes programaron. Pero tal vez para el primer periodo de muestreo necesiten un tiempo de inicialización. Y si ustedes tienen también un periodo de interrupciones, o sea, ustedes no saben, tal vez cuando llega la instrucción serial podría llegar en cualquiera de estos momentos, ¿no? O sea, ustedes no saben en qué momento va a llegar. Entonces ustedes tienen que garantizar que la suma de todas estas cosas sigue estando adentro de la restricción de tiempo real. Entonces, no sé, si ustedes tuvieran, por ejemplo, un proceso que a veces pasa y a veces no, lo podemos contabilizar aquí. Supongamos ese tiempo, digamos, de interrupción, como decía, es para el serial. Entonces, ese procesamiento serial yo le aplico un benchmarking. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchas maneras de hacerlo. No sé si se acuerdan que en MATLAB alguna vez usé TikTok, ¿sale? Y con esto, cuando estábamos viendo lo del número de iteraciones, con esto MATLAB me contestaba cuánto tiempo se había tardado el proceso. Entonces MATLAB pues me va a decir el tiempo total que se está tardando el proceso. Sin embargo, dense cuenta de que mi proceso principal es MATLAB, pero tengo un montón de procesos secundarios del sistema operativo. Y además, bueno, podría poner aquí de interrupción porque posiblemente el Wi-Fi está tratando de hacer una conexión push o lo que sea. Entonces, todo lo que está haciendo el sistema operativo más lo que yo hice con MATLAB es el tiempo que me va a dar MATLAB. Por eso es que si ustedes hacen esto en MATLAB y lo corren 27 veces, se van a dar cuenta de que siempre tarda diferente. Entonces uno podría decir, si es el mismo código, ¿por qué tarda diferente? La respuesta está precisamente en esto. Si nosotros ya lo llevamos a un sistema embebido, nosotros lo que tenemos es que el microcontrolador, yo puedo poner, por ejemplo, cuando inicie el proceso, que ponga este bit en 0, ¿sale? Al inicio. Cuando finalice el proceso, yo quiero que el mismo bit lo ponga en 1, y eso lo voy a leer con un osciloscopio, ¿sale? Entonces, cuando yo termino de hacer la prueba en el osciloscopio, pues lo que voy a ver va a ser algo como esto. Si yo mido el tiempo que está de aquí para acá, yo puedo determinar cuánto es el tiempo que tardó tanto el RSS como el programa principal, como absolutamente todo lo que yo necesite, ¿sale? Otra manera de hacerlo, pero digamos que no es tampoco la más adecuada, es que yo utilice estadística y tome 20.000 muestras de cuánto tiempo se tarda, y entonces garantizo que siempre es menor a algo, ¿ok? Lo multiplico por un factor de miedo y ya con eso tengo mi periodo en tiempo real. Entonces, cuando ustedes quieren diseñar un controlador, por ejemplo, ustedes tienen que saber o tienen que diseñarlo basándose en un periodo de muestreo. Sin embargo, ustedes pueden probar el microcontrolador ante ninguna entrada y ninguna salida o lo que sea, y pueden ver cuánto se tarda en capturar el ADC, por ejemplo. Si hacen un preprocesamiento, pues aquí va a encontrarse. Aquí va a estar su programa principal, aquí va a estar el post-procesamiento, y bueno, aquí ya puede depender, ¿no? En este lado pueden tener lo que ustedes, bueno, de este lado también de hecho pueden entrar por serial, pueden tener un PWM controlado por un timer, pueden tener incluso un DAC. Entonces cada uno de estos espacios va a consumir cierto tiempo. Hay algunos que están desde la datasheet, como los que tenemos de este lado y de este lado. Obviamente, como estos dependen de ustedes, pues ustedes tienen que medir cuánto tiempo tardan.
Si ustedes determinan a través de toda esta prueba que el periodo de muestreo que pensaron al principio sí se puede cumplir, pues quiere decir que todo está bien, lo programan y listo, ¿no? O bueno, ya nada más lo dejan correr y listo. Si este periodo de muestreo resulta que es menor, tienen que volver a calcular el controlador para garantizar que ese periodo de muestreo se respete. ¿Sale? No sé si... Entonces, otra de las cosas que tienen que saber, yo les decía que el dato que tenemos aquí se tiene que publicar solamente hasta que esté el periodo de muestreo. ¿Por qué? Pues porque a la planta no le importa si ya terminaste antes o si terminaste después, si tuviste interrupciones o no. Para que yo garantice esa, vamos a llamarle, aunque tal vez está mal dicho, estabilidad espectral, el dato no lo puedo dar, si ya terminé antes lo pongo, ¿no? Y si terminé antes otra vez lo pongo. ¿Es tiempo real? No. Tiempo real también es que yo lo publico exactamente en esos periodos de muestreo. Entonces lo que me faltaría aquí, en este proceso, sería detener el valor hasta que se cumpla la restricción de tiempo. Entonces lo que yo voy a ver es que la salida, vamos a decir, es así, se mantiene, bueno, es que es así y se mantiene durante todo este tiempo, luego es así y se mantiene durante todo este tiempo, es así y se mantiene durante todo este tiempo, lo vamos a pensar que tal vez baja y se va a mantener así, ¿ok? Donde precisamente cada uno de estos intervalos miden el mismo periodo de muestreo. Entonces a mí no me importa si el proceso, vamos a ponerlo así, terminó aquí, y en la siguiente iteración, como tal vez no hubo interrupciones, pues terminó apenas aquí, y en la siguiente terminó apenas poquito antes de que acabara el tiempo de muestreo. A mí eso no me importa, o sea, el dato tiene que llegar exactamente en ese periodo de muestreo. Esa es la idea del tiempo real. Y ya después de la explicación de las frecuencias y de todo esto, pues se dan cuenta de que en realidad tiene una pertinencia gigantesca, ¿no?, para control. Por eso es que lo peor que pueden hacer es contestarle a alguien cuando les pregunte por el periodo de muestreo, es decirle que pues va bien rápido, es bueno, ¿no? Entre más rápido vaya mejor. ¿Ok? Entonces, los últimos comentarios que les quiero hacer, si se fijan, o si lo vemos desde este punto de vista, Z es igual a E, a la I omega, y bueno, es que aquí hay algún... No me acuerdo cómo lo pusimos hace rato para que todo tenga sentido, ¿no? Z es igual a I omega, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para las variaciones de esta omega, esta función en su forma de Euler me va a describir un círculo. Entonces, ese círculo, si se fijan, va a tener magnitud 1. Para los que llevaron control discreto, pues acordarán que es el círculo unitario, que los polos tienen que estar adentro y todo ese rollo. Eso lo vamos a ir viendo después. Pero de entrada vemos que esto lo puedo llamar yo plano Z. ¿Y por qué lo puedo llamar plano Z? Porque si yo desenvuelvo aquí los reales y aquí los imaginarios, me doy cuenta que la forma de Euler aquí me va a quedar la parte del coseno y aquí me va a quedar la parte del seno. ¿Sale? Si yo voy barriendo a lo largo de las frecuencias, pues yo voy a ir teniendo precisamente un desplazamiento en el círculo. ¿Ok? Si nosotros ahora pensamos... eso es el barrido de frecuencias, pero ya quedamos que las frecuencias pues no son tampoco todas. Entonces en realidad yo tendría esta descripción de este círculo, la tendría con puntos, que tal vez en algún momento se van haciendo más, bueno, de hecho aquí al principio se irían haciendo más concentrados, se irían esparciendo a lo largo del círculo, pero bueno, eso es pues una interpretación que podemos darle rápidamente a la transformada Z. Si nosotros brincamos ya, no sé hasta dónde llega esta hoja, bueno, si nosotros brincamos ya a Laplace, pues recordaremos que la definición como tal, voy a omitir el 1 entre 2pi o lo que sea. Entonces, si aplicamos la misma lógica, podríamos decir muy fácilmente que si el tiempo lo voy a dejar como igual a k por ts, lo que voy a tener va a ser una sumatoria de k cuando va de 0 hasta infinito, f, kts, y aquí es donde van a aparecer pues algunas diferencias, tal vez no en la manera de la notación, porque aquí yo voy a tener exactamente lo mismo. Si recuerdan también el diferencial que es de tiempo, pues lo puedo sustituir por ts, pero quedamos que no me interesa en este momento si me concentro en las proyecciones. Y lo que va a cambiar radicalmente es que yo hace rato había dicho que z era igual a e a la menos i omega, ¿sale? Sin embargo, como ya estamos contextualizados, ahora z va a ser igual a sigma menos i omega, ¿sale? Entonces,
¿en dónde está el cambio? ¿O en qué punto es donde yo voy a poder decir que sigue siendo válido? Si se fijan, nosotros podemos, se los voy a explicar de manera muy rápida. Lo que nosotros podemos hacer es decir que tenemos en el plano S la parte real que vendría dada por sigma y la parte imaginaria que vendría dada por omega, ¿no? Entonces, cuando yo grafique cualquier cosa, aquí le puedo llamar que esto es un plano S. Si yo tengo Z y Z es igual a E a la S, para hacer la conversión, lo que yo tengo entonces es que todo lo que está en este plano cartesiano S lo estoy pasando a un plano polar, gracias a la forma de Euler. Entonces, si yo desenvuelvo esta parte, lo que voy a obtener es que esto es C a la sigma menos I omega, y entonces de aquí voy a tener que esto es C a la sigma por la forma de Euler, que ya saben que es el coseno y el seno por I y como sea, ¿sabes? Entonces, si se fijan, lo que tengo es el mismo círculo, ¿sale? Sin embargo, tengo aquí otra vez la ponderación de sigma. Y si se acuerdan y lo relacionan con lo que hablábamos acerca de la transformada de Laplace, teníamos un problema con las funciones que tenían energía infinita. Esas funciones que tenían energía infinita podríamos considerar que estaban afuera del círculo unitario, ¿sale? Porque no son estables, no llegan nunca a cero. Esa es una interpretación rápida de la estabilidad. Lo que yo logro entonces con esta E a la sigma es precisamente ampliar el diámetro del círculo del que estoy hablando, ¿sabes? Entonces, si yo amplío el círculo, pues esas funciones que me estaban quedando por afuera del círculo ya las puedo atrapar, ¿sale? Sin embargo, en muchas de las cosas que veamos y lo que vean ustedes en los libros, usualmente esa sigma se sigue considerando cero, porque las funciones que se utilizan pues son en sí estables, ¿ok? Entonces, pero bueno, digamos que esta es una manera de ver qué es lo que pasa con ese círculo, porque cuando ustedes hagan análisis de estabilidad, van a decir siempre que el círculo es unitario. Sin embargo, Laplace no permitiría que ese círculo fuera unitario. Ustedes tendrían que especificar sigma. Entonces podrían decir, es unitario si sigma se considera igual a cero, y en ese caso tenemos lo mismo que Fourier. Sin embargo, en sus clases de control nunca nadie les dijo que el círculo unitario era de Fourier. Era de la transformada Z que venía de Laplace, pero entonces no sería unitario. Si lo quieren buscar en otro lado, esto le dicen, por ejemplo, ROC, que quiere decir región de convergencia. Bueno, no precisamente a la sigma, pero toda la región que encierra el círculo. Y de hecho, bueno, si nosotros regresamos a lo que estábamos haciendo al principio, que ya tenemos en sí pues la transformada, digamos, Z, pensando en Laplace, sustituyendo Z como está de este lado, pues nosotros lo que nos queda sería ver tal vez qué pasaría con la inversa, ¿sale? No se los voy a explicar a detalle porque tiene que ver con series de Laurent o de Logan, si se los enseño en la tele. No sé la verdad cuál sea la manera correcta de decirle, pero la definición dice entonces, esa es la definición de la transformada inversa de Z. Si se fijan, pues ya con lo que hemos estado viendo hasta este momento, ya tenemos tal vez una buena intuición para saber por qué es así. Nosotros ya sabíamos por qué salía hasta ahí, ¿sale? Que era cuando cambiábamos el diferencial. Nosotros también ahora ya podemos saber por qué estamos hablando de una integral de línea cerrada, porque como les decía aquí arriba, pues la representación de ese plano Z va a ser un círculo alrededor del origen, ¿sale? Y por eso es que el límite aquí le puse ROC pensando en ese espacio de convergencia. Y luego ya sabemos por qué esto se transforma así, pues ya terminamos prácticamente, ¿no? El hecho de haber cambiado de Z, que antiguamente era de S, implica que haya cambiado los límites de integración. Si se acuerdan antes, lo que yo tenía era un límite que iba para alguna sigma y tenía más menos I por omega, cuando omega tendía a infinito, entonces yo tenía aquí I por infinito. Si nosotros lo proyectamos otra vez de este lado, pues voy a tener una sigma particular y una I en infinito. Si sigma es cero, bueno, lo voy a graficar otra vez porque usualmente lo que ustedes han visto en control estaba al revés. Aquí tenían sigma y aquí tenían J omega, ¿no? O I omega. Entonces, si sigma es cero, esa línea que se dibuja sobre I infinito, pues es esta. Y entonces decían, lo que ustedes tienen a la izquierda pues son polos estables, lo que ustedes tienen a la derecha son polos inestables, o cero de fase no mínima, o como les hayan explicado, ¿no?
Cuando ustedes transforman esto a z, de S a z, si se dan cuenta, lo que nosotros vamos a obtener pues es un círculo, ¿sale? Entonces ese círculo, cuando nosotros lo veamos aquí, pues por eso es que nos queda que la estabilidad está dentro del círculo y que la inestabilidad queda fuera, junto con los polos de fase no mínima, los ceros de fase no mínima, junto con los polos inestables, ¿ok? Entonces si se fijan, es esa manera, pues se puede explicar rápidamente, y esta región de convergencia nadie le pone aquí que sea un círculo unitario, ¿sale? Cuando es la transformada inversa z, siempre te ponen, si acaso te ponen una variable que usualmente es c, y te dicen que c es la región de convergencia, porque saben que el diámetro de este círculo pues va a depender de sigma, ¿sale? Si nosotros no consideramos sigma, sería como olvidarnos que esto estaba aquí. Sigma dependiendo de qué ecuaciones que tengan que En la mayoría de los casos, sigma va a ser cero, ¿sale? Porque estás trabajando con funciones que en sí ya son estables. El problema es cuando no son estables. Entonces, cuando tú tienes cosas de este lado, que es cuando sigma precisamente es positivo, es por eso que sabes que la función no es estable. Porque quiere decir que su energía no es finita. Entonces, si te fijas, es una interpretación directísima, ¿sale? Que en cambio, si pues no sabemos qué es sigma, que de hecho es un atenuador para la función, pues tampoco podemos saber por qué implica estabilidad o por qué no implica estabilidad, ¿sale? Entonces, bueno, de este lado, otra cosa que les estaba comentando, ya sabemos de dónde sale todo lo que está ahí. Algo les iba a decir. Claro. Si nosotros consideramos que ese círculo es unitario, porque decimos que sigma es igual a 0, pues entonces tendríamos que cambiar algunas cosas. Tendríamos que decir que f de k por ts es igual a 1 entre 2pi. Esto pues, ahorita espero que les suene conocido. De menos pi hasta pi, porque con eso basta para cubrir el círculo. Y luego va a tener f, y aquí vamos a tener e a la j omega, porque estoy haciendo sigma 0. Que de hecho, bueno, ahí tomen en cuenta lo de este signo, ¿no? Porque ahorita estoy hablando ya de que está quedando positivo, ¿sabes? Entonces hace rato ya la andaba regando. Y va a tener esto a la e j omega n por d de omega. Entonces si se fijan, esto de aquí es la transformada inversa discreta de Fourier. Cuando ustedes vieron series de Fourier, pues se dieron cuenta o debieron de haber visto esta forma integral. La conclusión es pues que también estoy barriendo un círculo y estoy utilizando un iterador que también va a través de ese círculo, pero como sigma es 0, pues ya no tiene caso que yo hable del plano S, por ejemplo, ¿no? Y ya no tiene caso que yo les diga que es una integral cerrada, porque todo esto lo puedo pasar al mismo plano cartesiano que estaba usando en la transformada de Fourier.